Bendito Dios, Señor, tú uses mi boca, Señor, para poder compartir, Señor, lo que hay en tu corazón, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y puede tomar su lugar. Y les decía que estábamos en nuestra serie Rompiendo los Límites. ¿A cuánto les gusta romper los límites? A mí me gusta romper el límite de velocidad. ¿A quién más? Ay, no me diga que a nadie le gusta romper el límite de velocidad. Bueno, Dios, perdóname porque nada más a mí me gusta. Y perdónalos a ellos porque no quisieron quemarse tampoco. Yo sé que a más de uno les gusta romper ese límite de velocidad, pero no lo hagan. No lo haga porque no es bueno. Y aparte, si lo rompe en una zona escolar, le va a costar muy caro. Pero no estamos hablando de romper esos límites, porque esos límites son buenos. Se pusieron para salvaguardar las vidas, se pusieron para tener un orden. Entonces esos límites hay que respetarlos. Pero los límites de los que estamos hablando en esta serie son aquellos límites que nosotros tenemos o que muchas veces nosotros mismos nos ponemos, que nos impiden poder llegar a crecer, poder avanzar en el reino, y también nos impiden muchas veces crecer en muchas áreas, en el área personal, en el área laboral, área familiar. En las primeras enseñanzas que vimos de esta serie, Pedro nos decía que romper era separar lo que tú eras para poder ser como tenías que ser, como Dios te estaba viendo. Entonces teníamos que dejar, pero para esto necesitamos que Dios venga y que rompa, que Él sea el que meta su mano, el que empiece a transformarnos, el que empiece a moldearnos, el que empiece a darnos forma y a diseñar nuestras vidas como Él lo soñó desde un principio. Y también aprendimos que para romper límites necesitábamos subir. ¿Subir a dónde? Subir a encontrarnos con Dios, ¿verdad? Subir a encontrarnos con papá. Necesitábamos llegar a ese lugar donde Él estaba para que poder conocer su voluntad. Y a través de conocer su voluntad, entonces nosotros primeramente pudiéramos creerle a eso que Él estaba diciendo de nuestras vidas. Y al creerle, entonces poder empezar a romper. ¿A romper qué? A romper ese límite. El límite era el lugar donde ya mis fuerzas ya no podían, y era donde entraba Dios. Era donde yo me empezaba a despojar y dejaba que entrara Dios y que Él empezara a obrar. Y cuando Dios empieza a obrar, su gloria empieza a manifestarse. Su gloria empieza a manifestarse en nuestras vidas, y en ese momento su nombre puede ser exaltado. Su nombre es exaltado. Y en series anteriores había una serie que se llamaba En Construcción. ¿Sí la recuerdan? Bueno, en esta serie En Construcción veíamos cómo nuestras vidas estaban siendo pulidas, nuestras vidas estaban siendo perfeccionadas, y estaban siendo perfeccionadas para llegar a cumplir ese plano que Dios ya había marcado, o lo que se usa ahora, los render. Gaby a lo mejor nos puede explicar un poco más de esto, pero a lo que yo leía decía que un render era una representación gráfica más real de cómo podría quedar una construcción. Decía que era más realista la forma en que te presentaban ese proyecto terminado, y cuando tú lo ves dices wow, se ve muy bonito, ya quiero verlo, ya quiero que esté así. O me imagino cuando los que en alguna ocasión hemos ido a una constructora, vas a una constructora y ¿qué es lo que te hacen? Te enseñan una casa muestra, ¿verdad? Te enseñan una casa muestra, entras y la ves bien bonita, toda decorada, y te enamoras y dices, sí, esta casa es la que quiero. ¿Por qué? Porque la ves así toda bonita, toda arreglada, y cuando vas y te entregan la casa te das cuenta que dices, ay, ya no está tan bonita como me la habían presentado. ¿Por qué?
porque la ves que está vacía, pero tú poco a poco la empiezas a acondicionar, la empiezas a llenar y esa casa va tomando forma. Bueno, así es nuestra vida. Necesitamos nosotros quitar cosas que nos están estorbando y empezar a depositar cosas que necesitamos. Necesitamos empezar a sacar todas aquellas cosas que no nos sirven, pero lo mejor de todo esto es que el creador de esta obra está en medio de nosotros. El creador de esta obra vive dentro de nosotros y Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso y su gracia es nueva cada mañana sobre nuestras vidas. Pero Él también es un caballero. Es un caballero que Él no entra si tú no lo dejas. Él nos dio un libre albedrío, esa capacidad de que nosotros pudiéramos decidir, que pudiéramos decidir si queremos hacerlo o no queremos hacerlo, si queremos hacer lo que Él ya ha soñado de nuestras vidas. Porque ciertamente Dios podría hacerlo con nuestro consentimiento o sin nuestro consentimiento. Dios es soberano, Él es poderoso y puede hacer las cosas. Pero también tenemos un Dios que no es un Dios dictador. Él es un Padre bueno que nos da esa capacidad de que nosotros decidamos si realmente queremos que Él entre, que Él empiece a darnos forma. Entonces, como Padre bueno, Él quiere darnos lo mejor. Como todo papá queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Bueno, así Él quiere darnos siempre lo mejor. Y aun cuando nosotros nos equivocamos, aun en nuestros errores, Él viene, Él está con sus brazos abiertos para amarnos, para perdonarnos, para levantarnos. Y para lo mejor es para poder continuar su obra en nuestras vidas. Ya que quedamos un poquito más asentados en esta parte de lo que queremos construir, de lo que queremos llegar a ser, imagínate un momento, imagínate que en este momento Dios te permitiera dejarte ver así. ¿Nos puedes poner la imagen? Más o menos esto es un render. Te presentan una imagen y tú la ves toda bonita y dices, ay, wow, mira los diseños, aquí te ponen hasta, ¿cómo se llama? El arbolito, todo el pasto, el césped, el carro, y empiezas a ver todos los diseños y dices, wow, qué bonito, ¿verdad? Bueno, imagínate que Dios te permitiera en esta hora verte a ti como Él te está viendo. Imagínate que tú cierras tus ojos y Dios te da esa imagen tuya y que tú te empiezas a ver cómo Dios te está viendo en estos momentos. Y ahora sí que te puedes enamorar y decir, sí, Señor, sí lo quiero. Sí quiero llegar a hacer eso. ¿Cuántos quisieran ver esta imagen de ustedes, de su familia? Todos, ¿verdad? Todos quisiéramos vernos como ese render, como Dios nos está viendo. Pero para esto necesitamos romper los límites. Necesitamos romper aquello que nos está frenando para alcanzar esa meta. Al principio leíamos Marcos 12 y decía que estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Jesús estaba sentado. Eli, ven. Eli es Jesús. Eli está aquí sentada. Dice que estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Dice que entonces Él llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Los estudiosos dicen que este nombre de arca de la ofrenda era dado por los rabinos a 13 arcas o cajas de bronce. Imagínense que esta es una caja de bronce.
Y dice que esa caja de bronce en la cual las personas depositaban sus ofrendas eran arcas que se llamaban trompetas, porque tenían una forma de trompeta. Su boca era grande de la parte de arriba y se iba encogiendo. Pero cuando la gente pasaba, aquí yo le pedí a unos amigos que me ayudaran trayendo sus ofrendas. Si pueden traer sus ofrendas, chicos. Haz de cuenta que sí estaba Jesús y todos estaban pasando a dejar sus ofrendas. Y ellos venían al arca y depositaban sus ofrendas. Gracias. Dice que cuando ellos depositaban sus ofrendas, empezaban a sonar. ¿Sí escucharon? ¿Sí escuchaban cómo cuando depositaban se caían? Y dice que vino una mujer y depositó 2. Esto lo hacían, gracias Eli. Esto lo hacían de la manera que cuando Jesús estaba sentado y venían y depositaban sus ofrendas, se escuchaba cómo caían las monedas. Y se escuchaban unos más fuerte, otros más despacito. Pero cuando vino una mujer y solo depositó 2, ¿cómo se escuchó? Muy, muy despacito, ¿verdad? Entonces fue cuando él dijo, ¿sabes qué? Ella solo dio poquito y los otros dieron mucho. Pero de lo mucho que ellos dieron era porque les sobraba. Y ella dio todo lo que ella tenía. Jesús les dijo a sus discípulos, ella con su mínima contribución dio mayor que lo que todos los demás dieron, porque dice que todos echaban de lo que les sobraba. Si les sobraba era ¿por qué? Porque tenían más, y con eso que ellos tenían podían sobrevivir, podían llegar a sus casas, podían comprar cosas y tenían un recurso en el cual ellos podían sentirse seguros, en el cual ellos podían sentirse que podían sobrevivir, que tenían un sustento, que podía ser suficiente para seguir cubriendo sus necesidades. Pero dice que la viuda lo echó todo lo que ella tenía. Tal vez piensas, ¿y aquí dónde está el rompimiento de los límites? El rompimiento se dio en el momento en el que ella sacrificó. Cuando uno sacrifica es cuando empiezas a romper el límite. En casa se nos ha enseñado que un sacrificio tiene 3 elementos: que te duela, que te cueste y que sea inolvidable. Que te duela, que te cueste y que sea inolvidable. Si los que dieron mucho porque les sobraba, ¿ustedes creen que les costó? ¿Que les dolió? ¿Que fue inolvidable? No, porque sabían que seguían teniendo algo, que seguían teniendo un sustento, que seguían teniendo algo que les daba confianza, porque tenían aún más. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. Ciertamente ella pudo venir y si tenía 2 monedas, pudo poner una y quedarse con una. Y naturalmente esa moneda que ella se guardó no hubiera sido mucha diferencia que si lo hubiera echado o no, porque a lo mejor ya había más y una moneda no iba a representar mucho. Naturalmente esa moneda tal vez no iba a marcar la diferencia. Pero en el reino marcó mucha diferencia. Ella al depositar esas 2 monedas estaba diciendo: tengo la capacidad de despojarme de todo. Tengo la capacidad de despojarme de todo lo que yo tengo y entregárselo a Dios. La Biblia ya no nos habla más acerca de esta mujer. No sabemos si ella lo hacía con el sentir de que lo voy a poner y Dios como quiera me va a sustentar.
La Biblia no nos deja ver, pero de algo estoy segura, es de que a ella no le faltó nada. Porque tenemos un Dios grande, un Dios fiel, un Dios que no se queda con nada. Entonces sabemos que a esa mujer no le faltó nada. Porque papá siempre nos va a dar mucho más de lo que nosotros les podemos dar. De lo que nosotros le damos, Él siempre te va a dar mucho más. Y aquí podemos encontrar muchas enseñanzas en esta parte de la Biblia. De cuando tenemos la capacidad de despojarnos de algo y de romper un límite. En ocasión anterior, una vez creo que fue en una prédica, les testifiqué la vez que mi esposo y yo tuvimos que tomar una decisión importante para nuestro matrimonio. Al principio los dos trabajábamos, yo trabajaba en un despacho, también soy contadora, y los dos trabajábamos, pero llegó un momento en el que ya era necesario que yo dejara mi trabajo. Pero no era fácil que yo lo dejara, porque naturalmente en ese tiempo, en ese momento, pues me iba bien en el despacho. Prácticamente se puede decir que el 50% del ingreso que nosotros teníamos venía de mi fuente de trabajo. Entonces no era una decisión tan fácil como decir, sí, mañana me salgo. O sea, lo pensabas, decías, o sea, es casi la mitad de lo que estamos percibiendo. Y recuerdo que yo estaba esperando que a mi esposo se le pudiera dar una promoción en su trabajo y que con esa promoción no se sintiera tan fuerte el que yo dejara de trabajar. Pero por ningún lado veíamos que viniera esa promoción y ya era necesario que yo me saliera. Y recuerdo que fuimos, hablamos con nuestros pastores, les platicamos, ellos nos bendijeron y tomamos la decisión. Yo dejé mi trabajo. Y cuando uno deja su trabajo, pues no te dan una liquidación, ¿verdad? Solamente te dan tus prestaciones de ley. Y yo me salí en febrero, así que apenas llevaba, se puede decir, un mes de aguinaldo, y es lo que me dieron, la proporción del mes de aguinaldo, mi sueldo, y pues prácticamente no era mucho. Pero creímos, y en ese tiempo Dios no nos dejó. Pudimos ver su cuidado y no fue inmediatamente, pero tampoco pasó mucho tiempo para que pudiéramos ver la mano de Dios obrando. Cuando a mi esposo le dieron esa promoción que estuvimos esperando, pudimos ver que casi fue el 100% de lo que yo dejé de ingresar. Pero viene esta parte en la que tienes que atreverte a romper algo. Después lo podía analizar cómo yo estaba reteniendo hasta cierto punto la bendición de mi esposo, porque yo quería sentir esa seguridad, esa tranquilidad de que iba a estar el recurso. Entonces yo estaba ahí interrumpiendo la bendición sobre él. Pero al momento de tomar esta decisión, de atreverme a romperlo, poco después pudimos ver la mano de Dios obrando. Y es cuando podemos ver que cuando nosotros decidimos menguar, es cuando podemos empezar a ver la gloria de Dios. Si nosotros no decidimos menguar, no vemos la gloria de Dios de la misma manera manifestada.
Y hace poco volví a tener una oportunidad que me movía el tapete de volver a trabajar. Y decía, sí, o sea, todo se daba como, todo se movía y decía, sí puede ser de Dios obrando y nos ayudaría a cumplir sueños que tenemos como familia. Pero decidí confiar en que Dios iba a respaldar este emprendimiento que estoy teniendo y que aún voy a poder seguir atendiendo a mi hija y que Dios también en ese tiempo va a poderme ayudar a salir adelante en esta fuente de ingreso que tal vez los que han tenido un emprendimiento saben que no es seguro, que muchas veces hay, muchas veces no hay, pero gracias a Dios podemos ver siempre su favor. Pero ahora llevando esto a un punto más espiritual, podemos ver que en ocasiones nosotros no queremos venir delante del Padre y depositar lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. Muchas veces no queremos depositar nuestros malos hábitos, nuestras malas actitudes, no queremos dejar nuestras faltas de perdón, no queremos dejar nuestras amarguras, no queremos, podemos enumerar muchísimas cosas. Muchas veces venimos delante de Dios y le entregamos una parte, pero nos guardamos otra y la traemos cargando y la traemos así, aquí guardadita. Y con lo que nosotros le entregamos a Dios, Dios va a obrar, Dios va a hacer en lo que nosotros le permitimos que Él trabajara, que en la parte que nosotros le dimos acceso. Pero si nosotros no fuimos capaces de despojarnos todo, no vamos a poder ver la obra terminada, como veíamos ahorita. Veíamos esta imagen, tú dices, qué bonito se ve, pero si nosotros no somos capaces de despojarnos de todo, no vamos a poder ver esa obra así completa. Pero si pudiéramos ser como esta mujer que vino y dio todo, entonces le estaríamos mostrando al cielo que sí queremos que depender de Dios al 100%. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando todo lo que a nosotros, a nuestro parecer, nos daría seguridad. Y entonces entraríamos a tener una dependencia de Dios. Ahí estaríamos ahora sí que rompiendo el límite y nosotros estaríamos siendo ese sacrificio en manos de Dios, en el cual dejaríamos que Él nos moldeara. ¿Nos va a doler? Claro que nos va a doler. ¿Nos va a costar? Puede que nos cueste mucho a algunos, a lo mejor nos va a costar más que a otros, pero sin duda va a ser inolvidable y va a ser grandioso el poder ver el diseño terminado de lo que Dios había soñado de nuestras vidas. Y ahora sí va a ser el momento en el cual vamos a poder ver nuestro render, pero de nosotros, de nuestra familia, y la vamos a poder ver como Dios lo había soñado. Para que esto suceda, para poder ver una construcción terminada, se necesita que vengan especialistas, se necesita que vengan ingenieros civiles, que vengan arquitectos, que esté el dueño de la obra. Y entre los tres pueden empezar a plasmar, pueden empezar a soñar, pueden empezar a ver, a decir, ¿sabes qué? Lo quiero así, no, mi hija. Y empiezan ahora sí ellos que a bajar todo lo que hay en su mente, en su corazón, y lo plasman. Y ahora sí van a tener ese diseño, ¿sabes qué? Así es como lo queremos. Y van a llamar a los obreros y les van a decir, esto es lo que vamos a hacer. Pero imagínate que ellos le presenten el diseño, el plano a los obreros y ellos se vayan. ¿Ustedes creen que al final
ellos les van a entregar la obra así como se las mostraron, se la plasmaron. Van a tratar de hacer su mejor esfuerzo, pero a lo mejor no se las van a dejar así de bonita. ¿Por qué? Porque se necesitaba al especialista que les dijera, ¿sabes qué? Esto necesitas ponerle este cimiento para que te soporte todo eso. Necesitas darle este acabado, necesitas darle este detalle. Y ellos empezaban a guiarlos, empezaban a mostrarles cómo tenían que ir trabajando para que puedan llegar a cumplir ese diseño original. Y así está en nuestras vidas. Está el diseño original. Pero nosotros en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades solos no vamos a poder hacerlo. Necesitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Necesitamos que ellos, como los que diseñaron nuestras vidas, vengan a nosotros y ellos sean los que nos empiezan a decir, ¿sabes qué, hijo? Es por aquí. Así la estás regando. Necesitas hacerlo de esta manera. Entonces necesitamos que los especialistas vengan a nuestras vidas. Necesitamos que ellos vengan y que ellos empiecen a obrar en medio de nosotros. Pero para esto nosotros tenemos que decidir romper ese límite. El ya no querer estar en esa misma posición y querer llegar a esa posición de la cual Dios ya dijo que nosotros teníamos que llegar. Y como les decía, Dios es un caballero y no va a hacer algo en nuestras vidas a los cuales nosotros no queramos. Nosotros necesitamos decirle si queremos, nosotros necesitamos decirle estamos dispuestos a hacer ese sacrificio, aunque nos duela, aunque nos cueste, pero va a ser inolvidable para nuestras vidas, va a ser inolvidable para nuestras familias, va a ser inolvidable incluso para nosotros como un cuerpo. Si cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo empezamos a romper ese límite, empezamos a sacrificar nuestras vidas para que Dios empiece a diseñarnos como Él lo puso desde el principio. Antes de que nosotros naciéramos, Dios ya tenía ese diseño de nuestras vidas. Entonces, esta noche es la palabra que Dios trajo a mi vida, a mi corazón, y que sé que sin duda estaba en su corazón, porque Él nos quiere ver como ese Padre bueno dándonos las mejores cosas. Y como ese Padre bueno, aun cuando fallamos y nos equivocamos, si nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, dice que Él no nos va a despreciar, que Él no nos va a echar fuera. Entonces yo te invito a que en esta noche podamos meditar un poco ahí en nuestros lugares, que podamos decirle: Señor, ciertamente queremos romper límites y queremos ser como esa mujer, con la capacidad de poderlo dar todo, de poder dejar todo en tus manos y saber que tú eres el que vas a obrar, saber que tú eres el que vas a meter tu mano, que tal vez nos va a doler, sí, que tal vez nos va a costar, sí, pero saber que tu voluntad, como buena, agradable y perfecta, va a poner ese diseño con el cual tú nos has soñado desde un principio. Papá, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, en esta hora, Señor, hablando, Señor, a nuestros corazones, Padre. Que seas tú, Señor, incluso, Padre mío, Señor, dejándonos ver, Padre Santo, Señor, eso que tú has soñado de nuestras vidas, Padre. Que aún, Señor,
en nuestras casas, Señor, en nuestro tiempo contigo, Padre mío, Señor. Tú nos empieces a mostrar, Padre Santo, Señor, ese diseño, Señor. Que tú nos empieces a mostrar, Padre mío, cómo tú nos has soñado, Padre. Que empieces, Señor, a dejarnos ver, Padre Santo, Señor, incluso las cosas, Padre, que tenemos que quitar, Señor. Aquellas cosas, Señor, que tenemos que despojarnos, Padre, para que seas tú, Señor, creciendo, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que nosotros seamos los que menguemos, Señor, para que crezcas tú, papá. Que cada uno, Señor, pueda tener, Padre mío, Señor, esa comunión contigo, Señor. Y que tú nos puedas ir mostrando, Padre. Que podamos subir, Señor, delante de tu presencia, papá. Y que tú nos puedas, Señor, mostrar tu voluntad, Señor. Que nos puedas mostrar, Señor, aún las cosas, Señor, que hay en tu corazón, Padre Santo, Señor, para nosotros, Padre, para nuestra familia, Señor, para nuestra casa, Señor, Cornerstone Monterrey, papá. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros, papá, trabajar, Señor, trabajar en nuestras vidas, Padre, y trabajar, Padre mío, Señor, en el reino, papá. Que podamos, Señor, tener esa capacidad de despojarnos de todo, Señor, para que, Padre mío, Señor, aún, Señor, tu reino sea creciendo, Padre mío, tu reino se siga estableciendo, Señor. Que aquella obra, Señor, que tú nos has mandado a hacer, papá, y que tú nos has, Señor, invitado a hacerla contigo, Señor, que nosotros podamos, Padre mío, Señor, en esta hora, Señor, determinarnos, Padre, en nuestro corazón, Señor, a hacerla, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, papá. Que bendiga, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los que en esta noche, Señor, han dispuesto, Señor, en su corazón, Señor, creerte, Padre mío, Señor, creer en lo que tú has dicho, Señor, creer, Padre Santo, Señor, en tu palabra, Señor, declarada sobre nuestras vidas, Señor, y que podamos, Padre mío, Señor, presentarnos como ese sacrificio delante de tus ojos, Padre mío, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, papá. Gracias, Señor, porque sin duda, Padre mío, Señor, sé que veremos cosas grandes. Sé que veremos cosas grandes, Señor, en nuestras vidas, Padre mío, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú no eres hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, papá. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que lo que tú has dicho, tú lo harás, papá. Y que en nosotros se encuentre, Señor, esos hijos con esa determinación, Padre, de decirte que sí. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria, Padre. Amén, amén.